La oración que Dios responde. La oración que Dios puede responder. Hermanos, seguramente muchas veces hemos hecho distintas clases de oraciones. Seguramente hemos orado de distintas maneras, de distintas formas. Pero esta oración, si usted puede leer allí el subtítulo que dice su Biblia, Daniel está orando por su pueblo. Daniel es uno de los profetas más importantes que tiene la palabra de Dios. Incluso si usted puede unificar dos libros proféticos, son Daniel y Apocalipsis. Son dos libros que vienen entrelazados en sí mismos. Daniel, como profeta, comenzó su ministerio no como está orando, a la edad que está orando en Daniel capítulo 9. Porque el Daniel que está orando en Daniel capítulo 9 ya no es un muchacho, ya es un anciano, tiene más de 80 años. Aproximadamente entre 80 y 90 años tenía Daniel cuando pronuncia esta oración por su pueblo. Pero hay una de las cosas que Daniel está haciendo en esta oración, y es que Daniel está dando ciertos principios para que nuestra oración tenga respuesta. Hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Necesitas que Dios responda a tus oraciones? Levante la mano el que necesita que Dios responda a una oración. Amén. Ok, entonces si tú necesitas que Dios responda a tus oraciones, yo te voy a dar 7 principios de la oración que hizo Daniel, que tuvo una respuesta inmediata prácticamente de Dios. Así que el primero de los principios de la oración que Dios quiere responder en tu vida y en mi vida, hermano, es que permite que Dios hable primero. Amén. Dígale que está a su lado, deja hablar a Dios. Hermano, primero Dios tiene que hablar. ¿Qué pasa? Pensamos que la oración es un monólogo, lo decíamos hace 2 domingos y lo recalcamos un poco el día viernes en la velada, pero pensamos que la oración significa únicamente que Dios tiene que escuchar lo que nosotros queremos decir. Hermano, la oración nunca empieza con nosotros. La oración comienza en Dios. Dios siempre dará el primer paso en tu vida. Amén. Siempre. La oración no se inicia nosotros hablando. La oración se inicia nosotros escuchando. Primer principio para que una oración tenga respuesta: escucha la voz de Dios incluso antes de tú hablar. Porque Dios siempre, hermano, va a tomar la iniciativa en todas las áreas de nuestra vida. Siempre. El libro de 1 de Juan capítulo 4 versículo 19. 1 de Juan 4, 19. Dice la palabra de Dios: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Hermanos, tú amas a Dios no porque tú quieras amarle o porque sientas amarle. Tú amas a Dios porque Él lo hizo primero. El Señor nos sirvió primero. El Señor se entregó primero. El Señor, hermano, nunca te va a pedir que hagas algo sin antes Él haberlo hecho antes que tú. Amén. Entonces, pero pastor, ¿y cómo hago para escuchar la voz de Dios? Vámonos al verso que acabamos de leer de Daniel. Versículo 2 de Daniel capítulo 9. Daniel 9 versículo 2 dice: en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Hermanos, el subtítulo del capítulo dice: oración de Daniel por su pueblo. Pero Daniel no comienza orando. ¿Qué hace Daniel? Daniel se va a la palabra de Dios. Lo primero que hizo Daniel fue abrir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda oración, hermanos, comienza primero escuchando la voz de Dios. Dios siempre tiene el primer lugar, aún en nuestras oraciones. ¿Quieres que Dios responda a tus oraciones? Entonces llénate de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Vive la palabra de Dios. Y después que el Señor haya hablado a tu vida a través de su palabra, puedes comenzar a orar.
La oración que Dios responde comienza escuchando a Dios. Hermanos, Daniel dice que se fue a la palabra de Dios, pero Daniel, hermanos, entendamos que Daniel no conoce lo que viene. Daniel se fue a lo que sabía. Y Daniel abrió la Biblia en el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29, 10. Dice la palabra de Dios. Lo que estaba leyendo Daniel en el libro de Jeremías era lo siguiente. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, escucha bien, 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre todos mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel, hermanos, cuando empieza a orar por su pueblo, como dije hace un principio, Daniel tenía más de 80 años, 85 años aproximadamente. Y Daniel no estaba viviendo en Israel. Daniel vivía en Babilonia. Y tenía años allí. 3 reyes habían pasado. Y Daniel seguía viviendo en una tierra que no era su tierra. Daniel había servido a 3 reyes. Daniel había vivido muchas cosas. En Daniel capítulo 1 encontramos a un Daniel que se negó a comer la comida del rey y el Señor le favoreció. Seguimos viendo más adelante que los amigos de Daniel fueron echados a un a un horno de fuego, y Dios los libró. El mismo Daniel fue tomado y tirado a un foso de leones y el Señor lo libró. Habían pasado muchos años, habían pasado 70 años, los mismos 70 años que Daniel está leyendo en la palabra de Dios. Y el Señor había prometido anteriormente que Él los sacaría del cautiverio. Y Daniel estaba orando la palabra de Dios. Hermano, toda oración inicia y se mantiene y se fundamenta no en tus sentimientos, sino en la palabra de Dios. La oración que Dios responde está fundamentada en la palabra de Dios. Hermano, cuando comiences a orar, comienza primero con Dios, porque Dios siempre es lo primero. Amén. Dígale que está a su lado: calla y escucha nada más a Dios. La palabra de Dios dice en Juan 15, 7, el libro de Juan capítulo 15 versículos 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El pastor Rick Warren, en uno de sus testimonios, dice: yo cuando entendí este verso de la palabra, yo dije, no necesito más nada, porque esto para mí es como un cheque en blanco. Y la iglesia Saddleback del pastor Rick Warren está por cientos de países. ¿Todo por qué? Porque él hace 50 años creyó en esta palabra. Comenzó una iglesia y esa iglesia ahora predica por todo el mundo el evangelio. Hermanos amados, primero escucha. La oración que Dios responde comienza en Él y termina en Él. Pero el segundo principio para tener una oración eficaz y una oración que Dios responde es que debes dirigir toda tu atención hacia Dios. En pocas palabras, busca a Dios. Amén. Dile que está a tu lado: busca a Dios. Busca a Dios, iglesia. Versículo 3 de Daniel, capítulo 9, dice, después que dice que estaba leyendo el libro de Jeremías, el versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole. Hermanos, cuando tú estás teniendo una conversación con alguien, y me pasa mucho con mi esposa cuando ella está conversando conmigo, yo tengo, hermano, y le doy un consejo matrimonial: cuando su esposa hable, hermano, mírele a la cara yo. Amén. Para que no se meta en problemas, ya. Para que usted ande tranquilo con su matrimonio. Mírele a la cara. ¿Por qué? Porque queremos la atención cuando conversamos. Incluso nuestro pequeño hijo Matías, cada vez que él quiere decirnos algo y está llamándonos o diciéndonos algo, él hace mucho esto, se sube donde estamos y nos agarra en la cara para que lo miremos, porque él quiere atención. Hermanos,
cuando ores, lo primero, escuchar a Dios. Lo segundo, hermano, tú no puedes estar orando pensando en los frijoles que tienes montados en la estufa. No. Cuando ores, tú no puedes estar pensando, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, amén. Y empezar a roncar. No. Usted cuando ora, hermano, usted tiene que tener toda la atención para Dios. Usted tiene que apagar el celular, usted tiene que apartarse. Por eso el Señor Jesucristo lo dice. Lo entendimos un poco hace 2 domingos. El Señor quiere que nos apartemos y en el lugar secreto buscar su presencia. Y Él que ve en lo secreto nos va a recompensar en lo público. El Señor quiere toda nuestra atención. No un pedacito de nuestra atención, toda nuestra atención, hermano. Apague el televisor un rato y deje de ver esa novela. En Venezuela nosotros a la novela le decimos culebra. Deje de ver tanta culebra, hermano, en la televisión. Hermano amado, Dios quiere tu atención. Toda tu atención. Hermano, pero ¿cómo, pastor, yo hago para poder concentrarme en el Señor? Hermano, búsquele. Búsquele. Hermano, hay bendición en buscar a Dios. Y la vida está, hermano, la palabra de Dios nos dice que la vida está en buscar a Dios. Vámonos al libro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, de los versos 4 al 6. Amós 5, de los versos 4 al 6, dice la palabra del Señor: pero así dice Jehová a la casa de Israel. O sea, el Señor te dice así, iglesia: así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y ¿qué? Y viviréis. Pero sigue diciendo: no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será desechada. Versículo 6: buscad a Jehová y vivid. Hermanos, tú puedes, porque el Señor te ha dado libre albedrío de buscar lo que quieras. Tú puedes afanarte de buscar dinero. Puedes afanarte en estar buscando el amor de tu vida. Puedes estar afanado buscando cualquier cosa, una casa, un terreno, qué sé yo. Tú puedes afanarte por muchas cosas, en pagar la deuda, en estar sano. Puedes afanarte y buscar muchas cosas. Pero la vida está en buscar a Dios. El mundo, cuando nos mira a nosotros, los cristianos, dicen: ay, no, qué aburrido. Y esa es la mentira del mundo. Hermano, la verdadera vida está en Cristo Jesús. La verdadera vida inicia en Cristo Jesús. La verdadera vida comienza en Cristo Jesús y termina en Cristo Jesús. Como les he dicho anteriormente, el mundo dice: ay, yo quiero vivir mi vida al máximo. Y vivir la vida al máximo, ¿qué es para el mundo? Fiestas, vicios, pasiones, borracheras, de todas cosas, placeres. Pero eso no es vivir la vida al máximo, hermano. Vivir la vida al máximo es vivir con propósito. Es vivir con el gozo del Señor que no termina. Es vivir con el gozo del Señor que nunca acaba. Vivir la vida al máximo significa vivir en Cristo. Es saber que esta vida va a terminar, pero después de esta vida hay vida eterna. Está el gozo del Señor después de esta vida. Y la vida inicia en Cristo. Lo segundo, hermano, para que Dios pueda responder a tu oración, es concéntrate en buscar a Dios. Siempre nosotros tenemos ya una forma de orar y lo hacemos para no distraernos, cerramos nuestros ojos. Pero cierre sus ojos, pero levante su rostro al Señor, porque Él quiere toda tu atención. Amén. Dirige tu atención al Señor, toda tu atención al Señor. Pero lo tercero, para que Dios pueda responder a tu oración, hermano amado, pide al Señor y ora al Señor con toda la pasión que tengas en el corazón, con toda la emotividad y la sinceridad que tengas en el corazón. Jesucristo, antes de darnos el Padre Nuestro, nos dijo una frase clave: no uséis vanas palabrerías. ¿Qué pasa, hermano? Nosotros como humanos tendemos a repetir patrones.
tenemos una tendencia de que lo que vemos, eso queremos en un momento imitar. Y entonces allí nos damos cuenta de que lo que hacemos es repetir patrones. Y en la oración Dios no quiere que repitas patrones. Dios quiere que seas sincero. No usemos vanas palabrerías. Hermano, Dios no se preocupa por las palabras que pronuncias por pronunciar y ya. Porque las pronuncias de manera automática. Al Señor eso no le interesa. Al Señor le interesan las palabras que vienen con la sinceridad del alma, con la sinceridad del corazón. Hermano, si usted tiene una petición al Señor y quiere una respuesta del Señor, no le dé tanta vuelta, y dígale al Señor con todo su corazón y con toda la emotividad de su alma que le dé una respuesta. Porque miren lo que hizo Daniel. Vámonos al versículo 3. Daniel capítulo 9 dice: y volví mi rostro al Señor. O sea, Daniel dio toda su atención al Señor. Dice, buscándole ¿en qué? En oración y ruego. Hermano, cuando usted ruega, ¿cómo alguien puede rogar? ¿Será que alguien puede rogar? Te ruego que me perdones. No, ¿verdad? Hermano, mire, Dios te hizo a ti emocional. ¿Sabes por qué? Porque Él es emocional. Y usted dirá, pastor, ¿el Señor es emocional? Claro que sí, hermano. ¿O es que acaso la palabra de Dios indica que el Señor se alegra? La palabra de Dios indica que el Espíritu Santo es contristado. La palabra del Señor indica que el Señor se enoja. La palabra del Señor indica que el Señor es celoso. Y eso es un sentimiento. La palabra de Dios dice que el Señor es amor. Nuestro Dios es un Dios emocional. Hermano, no puedes olvidar tus emociones cuando ores. ¿Sabes por qué? Porque aquí, en esta palabra, hermanos, aquí en esta Biblia, el momento más emocional que ha vivido la historia de la humanidad y la historia bíblica la encontramos en el momento de la cruz. ¿Sabe por qué? Porque ese momento inicia con un Jesús en el huerto de Getsemaní, que cuando estaba orando, su sudor era sangre literalmente. Y Jesús en la cruz, cuando estaba muriendo, ¿cómo se imagina que estaba Dios? Dios estaba, ay, estoy cansado. Y Jesús allá está muriendo. ¿Usted cree que el Señor estaba así? No. El momento de la cruz es el momento de mayor sentimiento y emoción que la humanidad ha tenido. Y quiero que te hagas un diagnóstico hoy. Si tú al recordar y al ver la cruz del Señor no se te mueven las emociones, hermanos, necesitas renovarte. Si tú al recordar que ese momento de la cruz, cuando esa persona perfecta derramó todo su amor por ti, un ser imperfecto, porque nosotros, hermanos, no merecíamos tanto amor, y en esa cruz se derramó el amor sobrenatural sobre nuestras vidas, se derramó la gracia de Dios sobre nosotros. Y si nosotros, hermanos amados, al ver la cruz no sentimos una emoción en nosotros, necesitamos urgentemente decirle al Señor: renueva mi fe, Padre Celestial, renuévala. Hermanos, miren, usted tiene que orar con toda la pasión de su alma, con toda la pasión de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios te hizo así. Ah, pero que te deje el chimuelo. Ay, andan con esa llorantina por un chimuelo, hermano. O que te deje la mujer que lo que hace es amargarte la vida y anda llorando por allí, derramando todos los sentimientos. Hermanos, dedicamos tiempo a gente imperfecta para darnos nuestras emociones. ¿Cómo al Señor no le vas a pedir con emoción? ¿Cuántos están casados aquí? Levanten la mano los casados, a ver. Vamos, no tenga pena, no tenga pena. Muy bien. No le dé vergüenza, hermano. Yo le pregunto algo. ¿Cómo usted le pidió la mano a esa muchacha? Para no decirle chimuela. ¿Cómo usted le pidió la mano? ¿Cómo usted enamoró a esa muchacha? Seguro usted le dijo, así durmiendo, oh, fuera, aquí está un anillo, cásate conmigo.
No, ¿cómo lo hizo? Yo recuerdo cuando yo pedí mi mano, preparé un momento, hermano, especial con toda mi familia, allí presente, y le entregué el anillo a mi amada. Hasta me arrodillé, le dije un verso que no me acuerdo. Y saqué a flote mis sentimientos hacia ella. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Hermano, yo a veces veo los Facebook de algunos de ustedes dedicándose foticos y cosas y estados, y yo digo, esta gente sí se quiere. Cuánto amor, cuánto cariño, y eso es lo que es un zanate. Hermano amado, ante Dios debe ser el momento más emocional de tu vida. Y la respuesta de Dios, dale al Señor toda la sinceridad de tu corazón. ¿Quieres que el Señor sea respondiendo tus peticiones? Dale al Señor toda la pasión de tu alma en oración. ¿Quieres que el Señor dé una respuesta? Entonces entrégate por completo al Señor. Por completo. Como decía un momento, nos hace algo alguien en la calle que es un ser humano imperfecto y andamos llorando. Y andamos sufriendo por alguien, por un ser humano. Pero cuando le somos infieles al Señor, ay no, el Señor sabe. El Señor me entiende. Sí, a Él sí, ¿verdad? Hermano, cuando tú le fallas al Señor y no tienes emociones, necesitas renovar tu fe. Porque al Señor se le pide compasión. Porque Daniel se puso a orar al Señor. Dice que empezó a orar con toda oración y ruego. Daniel rogaba para que el Señor respondiera a su petición. Hermanos amados, Daniel recordó también un momento en su oración que lo encontramos en Jeremías, capítulo 50. Versículos del 4 al 5. Daniel 50, de los versos 4 al 5, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscando a Jehová su Dios. Hermano, a Dios y ante Dios nadie se puede resistir. Nadie se puede resistir. Toda oración tiene que venir cargada con pasión, y ante Dios nadie puede resistir. Entonces, lo tercero, ora al Señor con toda la sinceridad de tu corazón, con toda la pasión de tu alma. Pero también lo cuarto, la oración que Dios responde viene y tiene que estar cargada de compromiso, de consagración. La oración que Dios responde debe ser y venir de un corazón comprometido con Dios. Porque Daniel capítulo 9 versículo 3 dice: y volviendo mi rostro al Señor, atención a Dios, buscándole en oración y ruego, él estaba derramando, orando con pasión. ¿Qué dice? En ayuno, cilicio y ceniza. Ayuno, hermano. Ay no, pastor, yo no puedo ayunar. ¿Cómo yo me puedo perder mi pozole mañanero? ¿Cómo yo me puedo perder mis chilaquiles en la mañana? Pastor, yo no puedo hacer eso. Pues si quieres que Dios te tome en cuenta, y si quieres que Dios vea tu compromiso, entonces ayuna al Señor. Ayunar, hermanos. Hermanos, estamos hablando, como dice la palabra del Señor, no se trata de nosotros, se trata de la senda antigua. Y debemos volver a los principios de la palabra de Dios. Y el ayuno es un principio para que el Señor pueda responder a nuestras peticiones. Ayuno. Moisés, hermanos, antes de recibir los 10 mandamientos del Señor, ¿qué hizo? Ayunó. Nehemías, antes de reconstruir las murallas del templo y antes de siquiera hablar con el rey para que le diera las provisiones, ¿qué hizo? Ayunó. Jesús, el Hijo de Dios, antes de comenzar su ministerio público, ¿sabe qué hizo? Se fue 40 días al desierto a ayunar y a orar. ¿Qué vas a hacer tú, hermano? Necesitamos ayunar.
ayunar. Y eso es un compromiso. Eso es una oración de compromiso. La iglesia primitiva ayunó, hermano. Demuestra al Señor tu compromiso ante el Señor y ayuna al Señor. El quinto paso para que el Señor pueda responder a tus peticiones, amado hermano, ¿sabes cuál es? Necesitas exaltar y recordar que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios tiene misericordia, que Dios es lo mejor que te ha pasado. Amén. Porque no estamos orando a un Dios malo, hermano. No estamos orando a un Dios vengativo. No estamos orando a un Dios que quiere desaparecernos. No, estamos orando a un Dios vivo. Amén. A un Dios que es bueno. Vámonos, hermanos, por favor, al libro de Daniel. Pero vamos a leer los versos del 5 al 6. Quédese allí en esa... Daniel, verso 4, dice: oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, ¿qué está diciendo? Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Exalte el nombre del Señor en su oración, hermano. Diga, Señor, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú eres bueno, tú eres hermoso. Exalte al Señor. El versículo 9, ahí mismo en Daniel 9, dice: de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar. Tú eres perdonador. Hermano, la oración no se trata de ti, se trata de Dios. Amén. Se trata de lo que es Dios. Porque es verdad, tú tienes que abrir tu corazón, y lo vamos a ver en un momento. Abrir tu corazón, confesar todo, decir todo lo que tienes de manera específica. Sí, pero después tienes que decir: Señor, cubre mis faltas con tu gracia. Cubre mis faltas con tu misericordia. Sana mis heridas con tu poder sanador. Ese es Dios, hermano. Entonces la oración que Dios responde exalta al nombre de Dios y pone en primer lugar el nombre de Dios. Lo sexto, y muy importante, ya estamos terminando, hermano. Con humildad debes aceptar y reconocer delante de Dios tus faltas. Hermano, yo le invito, se lo dejo como tarea, que usted lea desde Daniel capítulo 9, desde el versículo 5 hasta el versículo 16. Y usted va a ver cómo Daniel empezó a confesar pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado. Daniel le dijo, en pocas palabras se lo resumo: somos rebeldes, nos hemos apartado, no obedecemos a los siervos de Dios. Daniel dijo: no hemos orado e implorado tu favor, no hemos obedecido tu voz. Daniel dijo muchas cosas: somos malos, merecemos la vergüenza. Daniel confesó todos sus pecados. Hermanos, ante Dios, si te presentas con pecado, no puedes orar. Ante Dios, cuando ores, tienes que confesar tus pecados. Una vez un pastor, no le voy a decir quién porque no soy yo, tranquilo que no soy yo. Un pastor recibió a un hermano después del culto y el hermano le dice: venga para acá, pastor, venga para acá porque necesito que ore por mí. Y el pastor, claro que sí, vamos a orar, hermano. Y lo puso y se alejó de la familia y se puso en un rincón. Pero aquí, hermano, no, venga para acá. Y lo metió, casi que lo escondió al pastor para llorar por él. Y él dice: mire, pastor, ore por mí, por favor, pastor. ¿Y yo qué pasó? ¿Por qué voy a orar? Es que no me está alcanzando el dinero, pastor. Y yo, bueno, eso puede pasar, vamos a orar para que el Señor te bendiga, sé fiel. Y empezó a decirle ciertos consejos. Pero mire, pastor, lo que pasa es que no me alcanza para la familia. Ah, bueno, el Señor te va a ayudar. Pero es que yo le quiero decir algo: ore bien, porque necesito mucho dinero. Porque es que esta familia que me acompaña en la iglesia es mi segunda familia. Porque tengo otra por allá y otra por allá, y 3 mujeres y muchos muchachos, pastor.
El pastor lo quería crucificar, torcerle el pescuezo, ese sinvergüenza en ese momento, ¿no? Y le dijo, y todavía eres capaz de pedir oración para que Dios te bendiga y sigas haciendo un sinvergüenza como lo eres. Ese tenía poca misericordia, ese pastor. Hermanos, ante Dios no puedes pedir con un corazón lleno de faltas. Ante Dios necesitas humillarte, porque el Señor no escucha oraciones de altivos y de pecadores. Al Señor te presentas para que el Señor pueda responder a tu petición. Tienes que decir, Señor, aquí están mis faltas, aquí están mis pecados, aquí estoy. Pero recuerda que Dios es bueno. Recuerda que Dios es amor. Y que Él lo que hará contigo es abrazarte y decirte, como le dijo aquella mujer adúltera, vete y no peques más. Amén. Daniel confesó todos los pecados. Y lo último, hermano, dígale que está a su lado, descansa. Dígale, descansa. Pero aquí no, en su casa, aquí no, que no se vaya a dormir, ¿verdad? Ya más de uno se acurrucó así bien chévere para empezar a dormir. Sí, el pastor lo dijo. Hermano, descansa en la gracia de Dios. Daniel capítulo 18. Daniel 9, capítulo 9, versículo 18, Daniel capítulo 9, versículo 18. Miren lo que dice Daniel en su palabra. Inclina, oh Dios, tu oído, y oye y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Hermano, cuando ores, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Versículo 19 dice, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. ¿Por qué? Por amor de ti mismo. Hermano, cuando ores, presenta al Señor con pasión tu petición. Pero dile al Señor, Señor, recuerda que no se trata de mí, se trata de ti. Se trata de que tú eres bueno. Se trata de que tú eres misericordioso y tú eres amor. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Versículo 20. Vamos a leer del 20 al 23. Dice, Aaron estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, estamos hablando del arcángel Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y mire, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Vamos a detenernos un segundo acá. Hermano, cuando tú oras con estos principios, hay dos cosas. Vamos a leer el siguiente verso. Dice, mire, el siguiente verso, 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Hermano amado, cuando tú oras, escuchas primero, prestas atención al Señor. Cuando tú exaltas el nombre del Señor, cuando tú oras con emotividad, cuando tú confiesas tus pecados, en los cielos hay un ángel listo con una orden del cielo para que tu petición tenga respuesta. Lo hay, que solamente está esperando que tu corazón sea humillado en oración, que solamente está esperando que tú cumplas los principios de la oración
para que ese ángel venga, descienda y te dé respuesta. Amén. ¿Cuántos quieren la respuesta de Dios? Pero si se da cuenta, el ángel no sacó al pueblo enseguida del cautiverio. No. ¿Qué dijo el ángel? Versículo 22. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Hermanos, a veces queremos que los cielos se abran y que caiga la bendición que estamos esperando. Y Dios te ha dado a ti sabiduría, inteligencia, entendimiento, capacidades. Dios te ha dado a ti salud para que tú mismo, con la sabiduría que viene del cielo, tú mismo puedas resolver lo que tanto estás esperando. Amén. El Señor descendió Gabriel, el arcángel Gabriel, y le dijo: Daniel, Daniel, aquí estoy para darte sabiduría y entendimiento, porque eres tú con tu sabiduría y entendimiento que va a hacer que esa petición tenga respuesta. Hermano, Dios a ti te ha dado la capacidad de poder resolver el asunto que tienes pendiente. Amén. Dios a ti te lo ha dado. Pero pastor, te dirá: pero pastor, si yo mismo me metí en ese lío. Bueno, usted mismo se va a salir solito, hermano, con la ayuda de Dios, pero en oración ahora. Si usted se metió en ese lío, seguramente no se encomendó al Señor. Ahora encomiéndate al Señor y el Señor te va a sacar del lío y te va a llevar a la bendición que tanto esperas. Pero seguimos leyendo. Versículo de los versos en adelante, hermano, del 24 en adelante, quiero resumirlo para no quitarles más tiempo. El arcángel empieza a hablar con Daniel y le empieza a decir algo que es muy clave. Le empieza a hablar de Jesús, del Mesías. Recordemos, amados hermanos, mire su Biblia. ¿Dónde está leyendo? Casi a la mitad de la Biblia, ¿no? Daniel conocía esta parte de la Biblia. Daniel no conocía esto, no sabía de esto. Y sabes, y esta parte de la Biblia, hay un personaje que es vital para que esta Biblia tenga sentido. Y ese personaje es Jesús de Nazaret. Es el Hijo de Dios, es el creador del universo hecho carne. ¿Y sabe de quién le habló el arcángel Gabriel a Daniel? De Jesús, del Mesías que iba a venir. Y Jesús vino. Y Jesús murió por nosotros. Y Jesús hoy nos da esperanza. Versículo 23. Dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Porque ¿qué dice? Porque tú eres muy amado. Hermano, Cristo te ama. Amén. Lo repito, Cristo te ama. Y cuando ores, no olvides que su amor está contigo. No olvides, hermano, la oración tú no la puedes hacer pensando de que Dios te odia. Porque eso es lo que el mundo nos mete en la cabeza al principio de las crisis. Cuando vienen las crisis, bueno, pero ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Qué te hice? Empezamos a pensar: no, el Señor te ama y Él te ama. Y no hay nada que puedas hacer para que Él deje de amarte. Y tampoco hay nada que puedas hacer para que Él te ame más. Él te ama. Y el ángel le dijo: Daniel, Dios te ama. Iglesia, Dios te ama. Ora al Señor. Ora al Señor, porque Dios te ama. Invito a que se ponga de pie. Yo pudiera haber predicado este mismo sermón en un solo texto de la palabra, que lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.
Muchos políticos toman este versículo para decírselo a sus pueblos. Y es que este versículo no es para los pueblos, no es un versículo genérico para todo el mundo, no. Este es un versículo para el pueblo de Dios, para ti y para mí, amén. Porque dice, si se humillare, no dice el pueblo, no dice mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, el Señor quiere que te humilles ante Él. Que comprendas que tú solo no puedes, que tú sola no puedes. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado en orar en el Señor, quiere que ores, iglesia. El Señor quiere que clames a Él y buscar en mi rostro. El Señor quiere que le busques y se convirtiera en confesión. Convertirnos al Señor, dejar de pecar de sus malos caminos. ¿Qué promete el Señor si hacemos esto? Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré tus pecados y sanaré su tierra. La respuesta del Señor está, hermanos, en humillarnos ante Él, en dejarlo hablar a Él, en prestarle atención a Él, en buscarle de corazón a Él, en exaltarlo a Él, en confesar nuestros pecados, aceptar humildemente que fallamos y dejar que Él derrame su gloria sobre nosotros. Amén.